Buen día, Dios te bendiga y te guarde grandemente. Te doy la bienvenida a otra lectura de la Biblia del Oso. El día de hoy vamos a estar leyendo un pasaje en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 18, el versículo 4. Es decir, vamos a leer Segunda de Reyes o Segundo de Reyes 18, 4. Le pueden poner pausa o lo pueden leer para buscarlo en su Biblia o lo pueden leer aquí mismo con nosotros. O bien lo repito otra vez. Segundo de Reyes 18:4. Y dice: Este quitó los altos y quebró las imágenes y taló los bosques y quebró la serpiente de metal que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban perfumes los hijos de Israel, y llamóle por nombre Nehustán, cosa de metal. Muy bien, ¿qué quiere decir este versículo a nosotros? ¿Qué era esa serpiente de metal? En las versiones más recientes lo llama serpiente de bronce, lo cual es correcto en cualquier versión. Ahí no tenemos problema. Muy bien. Y solo para dejar claro, donde dice bosques, no es una F, es una S, bos, y la Q, cuando una Q tiene una raya arriba, significa bosques. Así como de repente cuando quieren leer la expresión que dice que le dijo, y solo ven una Q, pero con una raya arriba, significa que es una que. Pero por razones que desconozco, no sé si sea para que la palabra completa o la oración completa cupiera en el renglón. Lo ponían así, o no sé por qué otra razón, o tal se habrán equivocado, pero son cosas que aún sigo investigando de esta versión de la Biblia. Entonces ahí dice bosques perfectamente. Pues bien, el contexto. En los tiempos de Moisés, pues claro, obviamente donde vivió Moisés en el Éxodo, la gente murmuró de Moisés en algún momento de la historia. Y Dios mandó serpientes para que mordieran a las personas y que se envenenaran, y los condenó a muerte con estas serpientes venenosas. La gente pues se arrepintió de haber murmurado, de haber hablado mal de Moisés. Entonces, ¿qué era lo que sucedió? Que Dios permitió que la gente fuera sana, pero había una condición. No nada más los iba a sanar y ya quedamos como amigos de nuevo. Era que antes de ser sanados les puso que levantaron una serpiente de bronce en medio del desierto, y o sea, entre ellos les puso que levantar esa serpiente, y aquel que mirara la serpiente iba a quedar sano. Iban a tener que reconocer que se habían equivocado, y la manera de reconocer era levantando esta serpiente. Y gracias a eso, a ese acto de fe que hicieron, la gente fue sanada y no tuvieron que morir de las mordeduras de las serpientes. De hecho, actualmente podemos ver en los hospitales que hay un logotipo de una vara y una serpiente rodeándole. Bueno, si no entienden que tiene que ver una serpiente con la salud, con el hospital, pues ya saben de dónde viene. Es por Moisés. Entonces sí tiene que ver, es como que los que iniciaron la medicina en ese aspecto, desconozco la historia, pero supongo que han de tener sus bases cimentadas en la palabra. Los que lo inician ahorita, pues ya no sé, pero los que debieron haber iniciado debieron reconocer a Dios y debieron poner esa imagen de esa serpiente, reconociendo que en Dios está nuestra salud. Pues bien, a ellos les sirvió la serpiente de bronce. A ellos les sirvió mucho haber puesto esa estatua, esa serpiente de bronce, voltear al cielo para verla y quedar sanos. Cumplió su misión, más que perfecto. Pero pasan los siglos y ocurre esto. Pasan los siglos y se les olvidó el propósito por el cual la serpiente de bronce había sido hecha. Tal vez hubiera sido un buen propósito, o incluso yo me atrevo a creer que esa serpiente ya había cumplido su propósito y debieron haberla destruido. Sin embargo, esa serpiente continuó existiendo, la serpiente de bronce. Esa estatua de la serpiente de bronce, para ser más específico, siguió existiendo
Y sí, siguió existiendo ese objeto, pero su historia ya no se contaba, ya no se recordaba cuál era el propósito de dicho artefacto. Estaba ahí el artefacto, pero la historia tal vez la olvidaron, ya no la siguieron transmitiendo. Y a la gente se le hizo muy fácil adorarla, porque a nosotros se nos hace también fácil eso, adorar lo que vemos. Y uno dijera, no, nosotros no somos idólatras. Claro que sí somos idólatras, de corazón. Simplemente si no tenemos a Dios, si no rendimos nuestra vida a Dios, buscaremos a quién rendírsela o a qué rendírsela. Pero, al final de cuentas, buscamos un objeto por el cual rendir nuestra vida. Y en este caso, pues la gente sigue teniendo este artefacto histórico, pero se les había olvidado, o sea, y no que se les olvidó, sino que de poco en poco que fueron dejando de transmitir la historia, ya llegó a una generación en la cual ya no existía definitivamente la historia de esta serpiente, y pues como la tenían, pues era tan fácil adorarla. Es muy fácil admirar lo que vemos, no lo que no vemos. Pero este serpiente, o sea, este objeto se volvió en objeto de idolatría, porque ya no la recordaban, ya no la tenían como un recordatorio de qué bonito, o sea, qué bueno fue Dios cuando sanó a nuestros antepasados, que ellos pecaron y aún así Dios se dignó de perdonarlos, y esta serpiente nos recuerda esto. No, fue peor aún, o sea, ya no era un objeto que le recordara el perdón de Dios y la sanidad de las enfermedades, ahora era objeto de adoración. Ahora este objeto estaba desviando los ojos del pueblo. Entonces el rey tuvo que destruir esta serpiente de bronce, de metal, aquí lo dice. Ya hasta él le tuvo que llamar Nejustán, cosa de metal, porque está desviando a la gente de adorar a Dios. Y bien, sabemos que cada enseñanza tiene su aplicación. No los voy a dejar nada más aquí porque sí. Uno dijera, bueno, uno podría decir, bueno, entonces hoy ahorita hasta el momento he aprendido que el pueblo de Israel se se desvió al empezar a adorar una estatua de bronce, la cual en un principio tuvo su propósito, pero después se desvió y ya que se desvió, ahora la estaban adorando, en vez de tenerla como un recordatorio de algo que Dios hizo, ahora la estaban adorando en vez de tenerla como recordatorio. ¿Y eso en qué aplica a nosotros? O sea, eso es lo que les pasó a ellos, pero nosotros cómo aplicamos esta historia. No podemos tener una historia, una enseñanza bíblica, pero sin tenerla pero sin darle aplicación. No sirve. Pues bien, este pasaje tiene una gran aplicación y aún pasa en nuestras congregaciones evangélicas. Les voy a decir, muchas veces he leído ese comentario que dice que la diferencia entre la iglesia cristiana protestante o pentecostal o evangélico, vamos a resumirlo. La diferencia entre la iglesia evangélica y las demás denominaciones o de demás religiones o sectas es que nosotros tenemos como regla de fe la Biblia y no las tradiciones de los hombres. La teoría suena muy buena. De hecho, así deberíamos ser todos. De hecho, si cualquier congregación tuviera este principio aplicado en la práctica, no solo en teoría, sería lo más maravilloso. Pero adivinen qué. Las mismas congregaciones evangélicas hemos metido. No hablo de la Iglesia de Cristo. Voy a dejar eso muy claro. La Iglesia de Cristo nunca se ha corrompido. La Iglesia de Cristo nunca se ha pervertido. La Iglesia de Cristo no es un edificio. La Iglesia de Cristo es ese grupo de personas que buscan a Dios en espíritu y en verdad, buscan al Espíritu Santo, reconocen sus pecados. No es un templo, no es una congregación. La Iglesia de Cristo, incluso podrían haber varias congregaciones aquí y tal, y aunque toda la congregación esté mal, podría haber uno que de verdad busque a Dios en espíritu y en verdad. Pero ese uno que lo busque es parte de esa Iglesia de Cristo que un día nos va a reunir a todos. Entonces, no nos confundamos. Que una congregación se diga cristiana y lo que sea, yo creo que sí pueden haber muchos verdaderos hijos de Dios. No estoy poniendo en tela de duda eso, en tela de juicio eso.
Pero no puedo decir, esta es la iglesia de Cristo y las demás congregaciones no lo son. La iglesia de Cristo simplemente es ese grupo de personas que de verdad buscan, aman a Dios. Y nos va a sorprender ver que de otras congregaciones que nosotros estamos seguros que no va a haber ningún salvo, los vamos a ver allá. Y nos va a dar una gran sorpresa. Bueno, tal vez a mí no, porque yo ya espero ver a varias personas de otras congregaciones allá, aunque no hayan venido a mi misma congregación. Pero tal vez otros digan, pero este venía de tal y tal parte. Bueno, allá vamos a ver que la iglesia de Cristo no es una congregación. Porque damos por hecho esto. Quiero dejar claro esto. Damos por hecho que todo lo que diga la etiqueta de iglesia evangélica es un templo perfecto, que no más de tener la etiqueta ya uno se lanza a ciegas, piensa, no, pues aquí no son como los demás que son idólatras, entonces aquí me voy a meter. Parece que no tiene que ver con el tema, pero denme paciencia. Ya vamos para allá, vamos para allá. Y en realidad, esa etiqueta es muy peligrosa de confiar más que nada en la etiqueta ciegas. Es decir, ahí dice iglesia cristiana, significa que son cristianos, son bíblicos, no agarran. Y luego cuando agarramos el eslogan, el que les acabo de decir, el de la diferencia entre los demás y nosotros es que nosotros nos basamos en la palabra de Dios, en la Biblia y no en la tradición de los hombres. Pero sin embargo, las congregaciones evangélicas, no hablo de la iglesia de Cristo, por eso dejo claro, la iglesia de Cristo es la iglesia que puedo decir que aunque no es perfecta, nunca ha fallado. O bueno, sí ha fallado, pero se levanta. No hablo y no se ha pervertido. No, la iglesia de Cristo no es una congregación, es un grupo de personas que podrían aún estar medio separados, o sea, que no estén congregándose en el mismo lugar, pero están buscando de Dios. Yo hablo de las congregaciones, de los templos, de los grupos. Y aquí la cuestión es que muchas congregaciones evangélicas tienen este eslogan. Sostenemos este eslogan. Yo asisto a una iglesia evangélica, solo para dejar claro. Que alguien pensar que soy de otra religión, les quiero tirar, no. Asisto a una iglesia evangélica e igualmente sostenemos ese eslogan no escrito, pero que damos por hecho, que nosotros nos basamos exclusivamente en la palabra de Dios, y no en las costumbres o en la doctrina de los hombres. Como quieren decir, nosotros solo seguimos la doctrina de Jesucristo, no tenemos nada que ver con lo que los hombres metan. Y les digo, la teoría está hermosa, de decir nosotros solo hacemos lo que Dios quiere, es la teoría más hermosa que exista, no se las puedo negar. Pero la realidad es esa. No es la realidad. En la realidad yo veo que en las iglesias, y que en las congregaciones evangélicas igualmente hemos metido muchas enseñanzas que no vienen en la Biblia. Y no nos ponemos a cuestionar, y rara vez buscamos en las Biblias para ver si lo que nos dicen es cierto. Solo lo que predica alguien, aún el invitado, se lo creemos. Pero recordemos lo que pasó con los cristianos de Berea. Recuerden que cuando el mismo apóstol Pablo vino y les estaba predicando, los mismos estaban escudriñando, revisaban las escrituras para corroborar que lo que el apóstol Pablo dijera era bíblico, o sea, era parte de la escritura. No nada más dijeron, muy bien, aleluya, como gritamos, que no está mal gritar aleluya. Voy a dejar eso en claro, no está mal gritar amén y aleluya, nada de eso, no. Pero aquí afirman a que gritar aleluya o gritar amén a cualquier cosa así. Y les voy a decir por qué de mi postura. Gritar amén y aleluya es como simplemente firmar. Imagínense que a ustedes les traen, ustedes nos están trabajando, están en la maquiladora o en la fábrica, en cualquier lado, en la oficina. Y dicen, vamos a traer la nómina, o sea, para que firmes la nómina, o sea, de los días que viniste a trabajar. Usted no va a firmar cualquier papel, ¿verdad? Usted le van a traer a firmar su nómina, su papel de la nómina, o sea, de los días que estuvo trabajando. No va a firmar cualquier cosa, va a revisar, se supone que debería leerlo.
debería leer la nómina y ver que esté en sus días completos, que diga, ah, sí vine los 5 días de la semana, sí es correcto. Imagínense que solo le traen hojas y firma sin verlas. Entonces está mal. Si le van a traer hojas y las firma sin ver, entonces está firmando, o sea, está diciendo, estoy de acuerdo con que no vine todos los días. Eso es un paréntesis. Entonces, gritar amén o aleluya, cualquier cosa, cualquier declaración que le den al frente, es lo mismo que estar firmando esas hojas. Es decir, estoy de acuerdo con lo que está diciendo este predicador, pero sin saber si lo que dice el predicador es bíblico, es correcto. Por eso les digo, no está mal gritar aleluya, amén o yeah, como gritan los más modernos. O sea, grite lo que, claro, no lo que quiera, porque tampoco va a gritar cosas obscenas o cosas que se parezcan más al mundo. O sea, o puede gritar así sea. O sea, puede gritar su afirmación. No tengo problema con las afirmaciones. Pueden ser modernas o pueden ser conservadoras o pueden ser neutras, pero no a cualquier cosa. Entonces, volviendo al tema, que no es una desviación, o sea, no es algo nada que ver, pero sí es un paréntesis y por eso me cuida no desviarme. Entonces, aquí, gritar cualquier cosa, de una afirmación, gritar una amén a cualquier cosa, sin revisar si lo que están diciendo es bíblico, no es bíblico. Los mismos hermanos de Berea revisaban las escrituras y confirmaban que todo lo que el apóstol Pablo les predicara estuviera acorde a las escrituras. Ellos no gritan nada más, amén, sí, eso que dijo está bien. No, ellos revisan sus escrituras y al revisarlas decían, ah, sí, cierto, hoy sí es, esto sí, sí aplica, el Cristo sí está confirmado aquí. Entonces, y antes de dar sus afirmaciones, les digo, revisaban las santas escrituras, la palabra de Dios. Y hoy en día nos gusta gritar a cualquier cosa y algunos no gritamos, pero sí nos sentimos alegres cuando oímos algunas afirmaciones. Y al estar alegres o como que al alegrarnos, darnos felicidad por algo, es otra manera de afirmar que es lo que creemos. Es una especie de aleluya o amén, pero en silencio. Que igualmente antes de dar esa afirmación, aunque sea externa o interna, necesitamos revisar si es bíblico, si está avalado, apoyado en las escrituras. No podemos darle nuestra aprobación a cualquier cosa que se nos enseñe. Dijera uno, y bueno, y sí, puede que me pregunten, ¿qué tiene que ver con el tema? Estamos hablando de tradiciones, de cosas que se destruyeron. Voy. Ya no me tardo. Ahí voy. Y entonces, hoy en día tenemos muchas enseñanzas que pueden no ser bíblicas y hasta fiestas. Aquí de repente algún judaizante me va a dar la razón, pero estoy medio sí, pero medio no. Por ejemplo, la fiesta de Navidad no es una fiesta bíblica. Uno dijera, claro que sí. Le dijera, ¿dónde dice en la Biblia? Pues del nacimiento de Jesús se habla tanto en Mateo y en San Lucas. San Mateo y San Lucas. Sí se habla del nacimiento de Jesús, por supuesto que sí. Pero ¿dónde dice o dónde ordena nuestro Señor Jesús que lo celebremos? En ninguna parte. Él habla de su muerte incluso, habla de recordar su muerte. Él sí, a eso no es una tradición ni una costumbre. Comer la Santa Cena es una orden que nuestro Señor Jesús les dejó a los apóstoles, pero aún el apóstol Pablo le dice a la iglesia que tiene que seguirlo haciendo, a los gentiles. Recordemos que el apóstol Pablo no fue a predicarles a los judíos. El apóstol Pablo fue llamado para predicar a los gentiles. Entonces, de esa no nos escapamos. La Santa Cena es una orden, no es una opción. Y el que no come de la Santa Cena, entonces no puede tener parte en el reino de los cielos, porque ya no está recordando la muerte de nuestro Señor Jesús. Eso lo dejo muy claro. Regresando al tema de Navidad. Navidad no es bíblico, no viene en la Biblia, no es una orden que lo celebremos. Entonces, y ahí muchos van a decir, muy bien, entonces significa que no la debemos celebrar, hay que quitarla. No necesariamente, porque si estas fiestas, mira, les voy a decir
cuándo sí debería, no solo podríamos, sino cuándo deberíamos quitar algo. Si es, si esta festividad o recuerdo o tradición, lo que sea, nos está desviando de adorar a Dios, de darle honra y gloria, entonces tal vez sí sea momento de derribar este tipo de cosas. Solo cuando eso ocurra. Si por ejemplo la Navidad se volviera una fiesta, y en muchos lugares se ha vuelto una fiesta que ahora le celebramos a Santa Claus, a los renos, que el mensaje de la Navidad es que Santa Claus te va a traer regalos y vas a ser feliz en ese día, vamos a tomar chocolate caliente, bueno, donde hace frío, donde no hace frío ya ni siquiera sé cómo celebra Navidad, y que vamos a romper piñata, vamos a tener fiesta y vamos a tener muchas cosas. Entonces, ahí Navidad sí se puede volver pecaminoso. No les voy a decir que no. Entonces, alguien me va a preguntar. Bueno, a mí no. Pero alguien se pregunta de repente. ¿La Navidad es bíblica? No, no es bíblica. La Biblia nunca, Jesús jamás dice en su palabra, ni aun en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo, nos ordena celebrar su nacimiento. Sí su muerte, pero no su nacimiento. ¿Es pecado celebrarla? Si la celebras para dar honra y gloria a nuestro Dios, por supuesto que no. De hecho, recordemos que en el Nuevo Testamento se dice que no, en Colosenses se habla de que no tenemos que andar juzgando por las fiestas ni por las comidas. No tenemos autoridad para juzgar por eso. Ese es otro tema, de que, pero es que yo no como esto, no celebro esto por amor a mi hermano. Ese es otro tema. Pero en sí, por fiestas o por ese tipo de cosas, no hay que juzgar. Eso nos lo dice el Nuevo Testamento. ¿Y qué tiene que ver con esto? No me quiero distraer tanto para que no se les distraiga el tema. Entonces, ¿qué son estas estatuas o estos nehustanes actuales? Los nehustanes actuales son esas enseñanzas que de repente hemos enseñado en la iglesia por años, en las congregaciones por años, que normalmente lo damos por hecho como bíblico porque se ha enseñado en los púlpitos o entre los ancianos o en videos o en películas, pero cuando abres tu Biblia te das cuenta que no está. Como eso de esas enseñanzas de la prosperidad, de que yo doy dinero para que Dios me lo multiplique, eso no es bíblico. Tal vez alguien se enoje conmigo en este video. Bueno, se va a respetar que alguien no esté de acuerdo conmigo, ni modo. Tal vez alguien hasta me lo quiera reclamar en persona. Bueno, todos tenemos derechos a expresar con respeto, a expresar que no estamos de acuerdo en algo. Este es mi derecho y otros tienen su derecho luego a decirme, no estoy de acuerdo con lo que dijiste aquí. Si algo estuviera mal, también tendrían derecho a decirlo, a señalarlo, pero siempre y cuando esté basado en las escrituras. Si es algo opinión personal, pues no. Yo aquí no vengo a dar mi opinión personal. Si quisiera dar mi opinión personal, no estaría poniendo aquí al lado la Biblia del oso. Mejor lo llamaría los comentarios de Aldo, que por cierto es mi nombre, por si acaso nunca me presenté. Mi nombre es Aldo. Aquí yo no vengo a hablarles de mi palabra, vengo a hablarles de la palabra de Dios, en este caso en la versión de Biblia del oso. Y lo que quiero decir es que en la iglesia se viene a hablar de la palabra de Dios, no de la palabra de los hombres. Y hay y tal vez muchos estén en desacuerdo porque puede que mencionen una serie de cosas que no vienen en la Biblia, pero sin embargo lo hemos enseñado como si fuera bíblico. Por ejemplo, la oración de fe, de ora y dile a Jesús que lo aceptas como tu Señor y Salvador y serás salvo. No viene en la Biblia. Me río como por nervios o por ironía, pero no viene en la Biblia. Hay muchas cosas que no vienen en la Biblia y me preocupa eso. Y cada vez la leo más y me di cuenta que más cosas no vienen y que yo me las había creído. ¿Y por qué me las creí? Porque no la había abierto. Y cuando no abres la Biblia la puedes creer de todo. Y qué preocupante es esto. Creer cosas y luego darte cuenta que la Biblia jamás dijo. Por eso necesitamos leer la Biblia para conocer los atributos de Dios, no los atributos de los hombres.
Así hay muchas enseñanzas en la iglesia que se nos han dado, como les digo, con la doctrina de la prosperidad, de que dale a Dios para que Él te lo multiplique, o como el diezmo, que tienes que dar tu décima parte porque así eres un fiel diezmador, que aunque sí venga el Antiguo Testamento, pero el Nuevo jamás habla de eso, y no es algo que se pueda sustentar, que diga es que es un principio, no viene en el Nuevo Testamento, u otros pasajes que hablen de que depende de nosotros nuestra salvación, que Dios no nos hay muchas cosas que no vienen en la Biblia, pero nosotros lo hemos enseñado como si fuera palabra de la Biblia. Es más, hay pasajes que hemos metido que no vienen en la Biblia, pero se pasan año con año, de generación en generación, y creemos que es bíblico. Aunque parece que es inofensivo, pero poco a poco que se va filtrando el agua, poco a poco que la gotera va tirando, luego se vuelve un río. Por ejemplo, versículos como el de no caerá ni una sola hoja del árbol sin que sea la voluntad de Dios, no existe. No existe ese versículo. En realidad eso fue algo que dijo Don Quijote de la Mancha, o eso creo. Ni siquiera rizo, pero no es un versículo bíblico. No caerá una hoja del árbol sin que sea la voluntad de Dios. Y no parece tan preocupante, pero cuando lo enseñamos con ese énfasis de que viene en la Biblia, me está indicando que entonces no conocemos nuestras Biblias, que no las hemos abierto para corroborar esto. O el versículo Dios ama al pecador pero odia al pecado, no viene ese versículo. Esa frase más bien es de Mahatma Gandhi, y aunque tenga la mitad la razón, la mitad no. Dios no ama al pecador tal cual es, más bien ama al pecador a pesar de lo que es, pero eso no significa que sea salvo, si es que queremos llamarlo así. Algunos dirán, no, Dios no ama al pecador. Bueno, digamos, de hecho, la Biblia deja en claro que aborrece al pecador. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Luego les puedo señalar los versículos. No los tengo a la mano, lamentablemente. No venía preparado con eso, pero sí deja claro que Dios aborrece al pecador. No dice, y es que el problema con esta frase de decir Dios ama al pecador pero odia el pecado, es que Dios no arroja el pecado al infierno. Dios va a arrojar al pecador al infierno. Es el gran problema de esa frase. O sea, si queremos decir esa frase, pues digámosla completa, no la cortemos y dejemos en claro que eso no viene en la Biblia. No viene. Y hay muchas enseñanzas más que hemos dado en las iglesias que son falsas, que o las hemos enseñado porque es lo que creemos. Y yo mismo llegué a enseñar varias cosas porque pues no abría mi Biblia. Veo mis primeras enseñanzas que compartí en Facebook y me di cuenta que muchas están mal, porque no están basadas en la palabra, porque es mucha motivación pero nada real. Eso de que Dios está enamorado de ti, y es más, Dios podría estar en cualquier parte pero Él quiere estar donde tú estás. Eso lo oí de un predicador ahí en internet. Y no, es falso. No es bíblico eso, o sea, no tiene base bíblica para sustentar tal enseñanza. Y hay muchas cosas. Y esas enseñanzas son los nejustanes modernos, porque se van enseñando de generación en generación y hasta que nos llega a nosotros. Les voy a poner un ejemplo de algo que se puede volver un nejustán moderno. No es algo pecaminoso, pero podría volver a llegar a ser. A mí en la congregación me gusta dirigir obras de teatro en Navidad. ¿No es pecado tener una presentación navideña? O sea, una presentación teatral en Navidad. Por supuesto que no. La Biblia no lo señala, no enseña que la actuación sea un pecado. Por supuesto que no es pecado. ¿Se podría volver un pecado? Sí. ¿Cómo? Imagínense que enseñamos que celebrar Navidad es totalmente bíblico y el que no lo celebre está camino al infierno. Y sobre todo enseño que los jóvenes y jóvenes o personas de la iglesia tienen que inscribirse, tienen que apoyar en esta obra de teatro, si no, entonces son personas poco espirituales.
Digamos que en un principio las obras se hicieron para predicar el evangelio, y muy bien, o sea, que con cada presentación teatral habláramos de la palabra de Dios y la gente fuera salva, porque en los mensajes, en las presentaciones teatrales, enseñábamos doctrina bíblica, les enseñábamos que cosas básicas como que Cristo es nuestro Señor, Cristo murió en la cruz, es Dios, y que un día va a regresar y nos va a resucitar a todos de la muerte y nos va a llevar un día a su presencia. Pudo haberse fundado ese ministerio tal vez en un buen fundamento, el ministerio de teatro. Digamos que yo lo fundamento con esa base bíblica. Pero poco a poco imagínense que ese ministerio se va diluyendo, poco a poco ya no se hacen presentaciones o sea, sí, teatrales sí, pero poco a poco esas presentaciones teatrales se vuelven menos bíblicas, hasta tal grado que digamos que en el año 2050 nuestra congregación está haciendo una presentación teatral del Grinch, y sin una base bíblica y sin una enseñanza bíblica. Simplemente querían hacer algo que se viera genial, e hicieron una presentación del Grinch o de alguna de esas presentaciones famosas, y dijeron, va, como es navideño, vamos a hacer una presentación navideña. Ahora haremos el Grinch, mi pobre angelito, todas estas presentaciones o producciones cinematográficas las vamos a hacer en teatro, pero ya no se enseña en la Biblia. Y es donde haces que la gente desvíe su mirada de Cristo. Navidad pudo haber sido un motivo de, de recordar el nacimiento de Jesús. Navidad pudo haber sido motivo para que la gente fuera humilde, que reconociera que somos nada, y que porque Jesús nació como si fuera nada, y nosotros podemos estar alegres de esa situación, de esa condición. Navidad podría ser ese momento en el que digamos, sí, cierto, si Jesús pudo dejarlo todo, que yo no pueda darle a mi vecino, a mi amigo, al necesitado, ser un más humilde como Jesús. Recordar que si Él, siendo el dueño de todo, no quería vivir con todo, yo puedo vivir igual. No solo con prosperidad, también podría vivir con un poquito menos. O sea, no siendo avaro, teniendo un corazón bondadoso. Pero sin embargo, ahora esas celebraciones teatrales, esas presentaciones teatrales, mejor dicho, se convirtieron en meros espectáculos de Broadway. Se ven muy bien, o sea, imagínense que en el 2050 las producciones sean tan, pero tan profesionales, que hasta cada quien tenga su micrófono miniatura, hasta hagan unas coreografías increíbles, pero no glorifiquen a Dios, solo es un espectáculo. Eso ya es un Nejustán moderno. Algo pudo haber iniciado bien, pero se distorsionó poco a poco, que ahora tiene que ser demolido. O si no, va a seguir llevando a la gente a la perdición. Hay que ponernos a pensar. ¿Tenemos Nejustanes modernos? Hay enseñanzas o creencias que tenemos que tal vez uno dijera, es que a mí me lo enseñó mi padre, a mi padre se lo enseñó su padre, y tal y tal. Y eso es lo que me cuentan muchas enseñanzas. Que me dicen, es que eso me lo enseñó mi padre, o eso me lo enseñó tal pastor, y el pastor dice, esto me lo enseñó tal hermana. Pero rara vez citan la Biblia para ciertas doctrinas, para ciertos pasajes, para ciertas enseñanzas de la iglesia. Y ese es un gran problema. Basarme en lo que me dijo un hermano mayor, o sea, hermano mayor no me refiero a biológico, hablo de hermano espiritual mayor, pero ¿qué dice la Biblia? Y rara vez citan la Biblia como palabra de autoridad para ciertas enseñanzas. Y eso es lo inquietante. Yo puedo decir, es que yo aprendí esta doctrina, o sea, esto me lo enseñó tal persona, esto me lo enseñó el hermano, voy a poner un nombre ficticio para que no piensen que estoy buscando a alguien a quien perjudicar, que digo, estoy buscando la enseñanza del hermano Manuel. No tengo un hermano Manuel ahorita a la mano, así que ni me relacionen y digan, ok, te lo enseñó el hermano Manuel. Y el hermano Manuel le preguntan, es que a mí me lo enseñó mi pastor, el pastor a eso me lo enseñó mi suegro, y así. Y se van de
o sea, de boca en boca, pero nunca ven que alguno diga, ah, eso lo aprendí porque en la Biblia dice tal cosa. Yo aprendí que Jesús es Dios. ¿De dónde lo aprendí? Puede decir que me lo enseñó mi padre, pero yo puedo leer la Biblia y veo que la Biblia lo deja tan claro. Por eso mi predilección, o sea, por eso yo pongo como mi favorito el Evangelio de San Juan y sus epístolas, que dejan en claro que Jesús es Dios, no un simple profeta, no, o un gran profeta, porque algunos dicen, no, Jesús, yo no creo en Jesús como un simple profeta, yo creo en Jesús como el mayor profeta. Pues no, Jesús no es el mayor profeta, Jesús es Dios, es mucho más que un mayor profeta. Entonces, muchas veces estos nehustanes se crearon con un buen propósito, pero a veces ese propósito ya se cumplió. A veces ya no tiene más lugar en nuestras vidas. Les digo, no estoy diciendo que hay que erradicarlo todo. No les voy a decir, erradicamos Navidad por completo. Si fuera necesario en algún lugar, en alguna congregación, tal vez sí. Pero si podemos usar la Navidad para enseñar que Jesús, siendo Dios, fue a nacer en un pesebre, nosotros podemos agarrar la enseñanza de, nosotros podemos tener esta, pedirle a Jesús que nos dé, o sea, que le vamos a pedir que Él sea nuestro maestro, y como maestro nos va a enseñar a ser humildes. Lo que hace el maestro, el alumno lo puede imitar. Entonces queremos ser sus alumnos y queremos que Él como nuestro maestro, por medio del Espíritu Santo, nos enseñe a ser humildes, a buscar el bien de los demás, la salvación, la vida eterna de los demás, la salud y todo eso. Pero si esa celebración se volviera en un circo, se volviera en algo solo como entretenimiento y se perdiera buscar la gloria de Dios en el centro, entonces si dijera, derríbenlo, esa celebración ya no sirve, ya es un estorbo para el camino en el camino de Dios. Hay muchas festividades que también dijéramos que están puestos en las congregaciones evangélicas, pero no son bíblicas. Y cuando digo bíblicos me refiero tanto a que puede salir en el Antiguo Testamento, pero ya no tiene validez en el Nuevo. Por ejemplo, el decir, es que nosotros ya no celebramos las fiestas de los tabernáculos o las fiestas de las enramadas. Sí es bíblico, claro que es bíblico, todas esas celebraciones hebreas, pero recordemos que nosotros ya no nos regimos por la ley de Moisés. De hecho, nosotros nunca nos regimos por la ley de Moisés. Los gentiles nos regimos por la gracia de Jesús. Las festividades hebreas eran para el pueblo de Israel, para los descendientes biológicos de Abraham, no para los gentiles. De hecho, estaba prohibido que un extranjero no circuncidado celebrara estas cosas, que fuera parte de las ofrendas y todo eso. Luego se los busco. Van a pensar que no, es que si alguien quería corazón podía ofrecer. No es cierto. De hecho, hasta Pablo se la querían hacerle armarle un problema porque estaba metiendo a Timoteo al templo y decían que era un incircunciso y tal. Entonces, para que vean que no cualquiera, o sea, no cualquiera podía ser parte pues de las fiestas. Tendríamos que estar circuncidados y no tampoco tenemos que estar circuncidados. Lo deja el apóstol Pablo muy claro. Luego hablaré más de la carta de los Gálatas, pero por mientras quiero dejar esta enseñanza. Que hay muchas enseñanzas que se han vuelto en los nuevos nehustanes de nuestra vida cotidiana. Queremos muchas cosas de Dios, pero Dios no lo dijo. Por ejemplo, puedo creer que Dios necesita de mis oraciones para hacer su obra. Dios necesita mi dinero. Dios no necesita, pero sí nuestra gente. Y no estoy enseñando a ser codiciosos. Hay que ser compartidos, porque son los frutos del Espíritu Santo, la amabilidad. No podemos decir, no, pero Dios no necesita mi dinero. Pero que digamos, Dios va a multiplicar mi dinero si yo le doy mi dinero. Y si no le doy mi dinero, Dios me va a dejar pobre. Eso no lo dice la Biblia, en cualquier aspecto. O Dios ahora nos va a cobrar una cuota, como decía, es como si Dios es un buen padre, y esto sí lo tengo con un fundamento bíblico, para que no
alguien no tenga duda, no tenga miedo que les va a enseñar algo antibíblico. Jesús dijo que qué mal padre, aun si su hijo le pide comer, aun siendo malos padres, ustedes les dan buenas cosas. Si su hijo les pide un pescado, un pan, no les dan una piedra, una serpiente. Aún dice, aún ustedes siendo malos padres, saben dar buenas cosas a los hijos. Entonces, si los padres malos dan buenas cosas a los hijos, cuánto más el que es el buen padre. Y Dios es bueno, bueno, bueno. O sea, no tiene una pizca de malo. Ahora, ¿cómo le llamarían a un padre que cuando trae comida a la casa y dice, aquí está la comida, pero aquí está el ticket para que luego me lo pagues? Y si no me lo pagas, mañana te quedas sin comer. Te traje ropa, pero aquí está el ticket de lo que costó. Y si no pagas una parte de lo que cuesta, mañana vas a andar desnudo para la escuela. Eso no es un buen padre. El que me diga que ese es un buen padre ha vivido en una casa conflictiva, en una casa disfuncional, y les apuesto algo. Ni siquiera los malos padres que he conocido hacen este tipo de cosas. Hacen muchas otras cosas. No estoy diciendo que no haya malos padres. Pero aún muchos malos padres que conozco no les cobran las comidas o la ropa que le compran a los hijos. Entonces, pensar que Dios te va a dar algo si tú le pagas no es bíblico. Y es un tema que lo vamos a tener que estar tocando muy profundamente. Y tiene que ver con este versículo. Pensarán que me desvié del tema, pero tiene que ver con este versículo. Es una enseñanza que se ha dado en muchas iglesias, que si tú no le das tu dinero a Dios, Dios te va a dejar pobre. Y a ti te lo digo al que esté viendo este video. Eso no lo dice la Biblia. Sí es cierto que hay que ser compartidos, pero si vamos a dar a Dios, que sea de corazón. No que sea por un miedo de que Dios nos vaya a dejar de dar de comer o de vestir o de trabajar. Dios no es un Dios que haga ese tipo de promesas. El que quiera aplicar Malaquías 3:9 para esto está sacándole contexto. Es un versículo del cual quiero hablar otro día y creo que me voy a tomar un buen tiempo hablando de ese versículo, pero no. Les voy a dar un spoiler de Malaquías 3:9 que habla de los diezmos y las ofrendas. Ese versículo no le está hablando a los gentiles. No aplica a nosotros los gentiles, así directamente. Puede ser el próximo video que grabe, o dos próximos, o después de dos, no lo sé. Pero si alguien teme que es que Dios me va a maldecir porque aquí, ese versículo no va para nosotros. Y voy a dar varias razones del por qué no. Claro, nosotros necesitamos vivir en santidad, eso sí lo dice Jesús. Y de hecho en los hechos sí nos dice las cosas que tenemos que guardar. De no fornicar, no comer de lo ahogado. Y se me olvidaron las otras dos cosas. Pero nos deja claro los gentiles qué es lo que no tenemos que hacer. Sí habla de no ser maldicientes, de no ser codiciosos, no ser avaros, no ser ladrones, o fornicarios, o sodomitas, u homosexuales, o cualquier tipo de pecado. Hay muchos pecados y para Dios cualquiera de eso es ofensivo, pero te deja claros cuáles Dios considera pecados con los cuales no puedes entrar a su presencia. Pero muchas veces nos enseñan, es que es pecado tal cosa y no lo tienes que hacer. Pero basémonos en esto. ¿Esta enseñanza está basada en la Biblia? No. ¿Y cuántos años se lleva enseñando? De repente hay enseñanzas que llevan apenas 150 años. Y pasa con esto. Creamos una serpiente de bronce que en un principio tal vez funcionó, pero no estaba en la ley. Porque en la ley de Moisés no está escrito que se tenía que hacer una serpiente de bronce. Fue algo que Dios le pidió, le dijo que a Moisés hiciera como provisional. Pero no está en la ley de Moisés que la gente voltea a la serpiente de bronce. Cumplió su misión, pero hasta ahí. Y después de ahí la serpiente tuvo que ser demolida porque ya estaba siendo utilizada como objeto de idolatría. Entonces, Dios no te va a dejar morir de hambre porque no le des tu dinero. Por supuesto que es bueno ofrendar, que es bueno cooperar para la obra de Cristo. Por supuesto que sí. Lo que el Espíritu Santo ponga en tu corazón, dalo. Pero dalo con alegría de corazón. No lo des con tristeza, como diciendo, ay, voy a dar este dinero, pobre de mí. Ni lo des por necesidad. Es decir, tampoco lo des para que digas, si yo le doy 100 pesos a Dios, Dios me va a dar 200.
No, no des tampoco para eso. Si vas a dar para eso, no lo des mejor. Qué manera avariciosa. Ahora resulta que vamos a darle a Dios para que Dios nos dé más. Vamos a darle a Dios porque Dios nos ha dado, no para que Dios nos dé más. Además les voy a decir algo. Si aún le diéramos el 100% de nuestro ingreso, que obviamente no va a pasar, pero si le diéramos el 100% de nuestro ingreso, saben que en realidad no les seguiríamos sin darle nada. O sea, para Dios es nada lo que le damos. Dios no mide las cantidades, mide la calidad. Entonces parece que no tiene que ver con el tema, pero son varios nejustanes que sí están aquí, que nos han enseñado que tenemos que hacer ciertas cosas o esto o las no sé, es que se me olvidaron estas como las maldiciones generacionales, que tú estás castigado, tú estás bajo maldición por lo que hizo tu abuelo. ¿Y qué dice Jesús? También le preguntaron: Jesús, este pecado, o sea, esta persona es ciega, ¿es porque él pecó o sus padres? Y Jesús dice: no es porque él ni sus padres pecaron, es para la gloria de Dios. Más lo deja claro también el Antiguo Testamento, que nadie va a perecer, nadie va a ser castigado por el castigo, por el pecado de otro. Cada quien va a ser castigado por su propio pecado. Entonces no se vale decir: es que yo soy borracho porque mi abuelo lo era, yo soy fornicario porque mi padre lo era. No se vale. No se vale decir eso. O sea, echar la culpa a los demás. No es bíblico eso de: es que la maldición generacional. No es bíblico. Hacer la oración de fe, de yo hago una oración y soy salvo. La Biblia simplemente dice: si crees de corazón que Jesús es tu Señor, serás salvo. O sea, es creer. Claro, y hay que confesarlo con nuestra boca en algún momento, porque alguien nos va a preguntar: ¿y tú qué crees? Y pues voy a confesar: pues yo creo en Jesús como mi Señor, como el Dios del universo. Pero no necesariamente tienes que decir esa oración que nos han enseñado. Esa oración apenas lleva como 200 años de existir, pero en toda la Biblia no viene. Da para que Dios te dé, o sea, da dinero para que Dios te lo multiplique. Tampoco viene en la Biblia. Ah, y si no das, Dios te va a dejar morir de hambre. Tampoco viene. No viene. Y quiero decirles que Dios va a seguir revelando su palabra. Si seguimos leyéndola, nos va a abrir los ojos. Y con esto poco a poco podemos quitar esos nejustanes de nuestras vidas. Podemos conocer a Dios a profundidad. Podemos saber qué sí hacer y qué no hacer. Porque no solo somos engañados con cosas que nos dicen que hay que hacer y que no dice. También hay muchas cosas que jamás se nos dice en la iglesia, o sea, en el templo, y la Biblia sí dice que hagamos. Y es donde decimos: ah, caray, por ejemplo, no dijera: pero pues yo soy virgen, o sea, yo no tengo problema de sexualidad porque yo nunca he estado con una chica. Sí, pero si ya miras páginas pornográficas ya es otra, ya es lo mismo. Y uno dice: pero ¿a poco sí? Y cuando le enseña lo que dice Jesús: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. Entonces vamos a leer cosas que, vamos a conocer cosas que no solo vamos a conocer qué es lo que no dice la Biblia, sino vamos a conocer qué sí dice la Biblia. Entonces no podemos ignorar este tipo de cosas. Hay que derrumbar los nejustanes y también hay que levantar esos mandamientos que han sido enterrados poco a poco, como la santidad, la oración. No podemos simplemente derribar estatuas. Jesús mismo dijo que si de alguien salieron 7 demonios, pero estos demonios, si alguien salió un demonio, pero el demonio regresa a la misma persona y lo ve sin ocuparse, va a llamar a otros más, y el estado postrero, o sea, el estado en el que va a terminar, va a ser peor que en el que estaba antes. Entonces no solo se trata de derribar creencias que no sean bíblicas, sino de también llenarnos de Dios, también llenarnos de esas creencias y llevarlas a cabo. No solo creer, solo conocer, sino llevarlas a cabo. ¿Cómo lo puedo aplicar con mi prójimo, con mi familia, con mi pareja, con mi esposa, con mi novia, con mi novio, mi novia? O sea, de acuerdo a quién eres. Con mi cónyuge, sí, para ser más simples. Con mi noviazgo, así, más simple. No solo se trata de conocer, sino de llevar a cabo. La fe sin obras es muerta, lo dice la Biblia. Este video se expandió, pero creo que era necesario tocar este tema. Y aún podría hablar más, pero
creo que es suficiente por ahora. Entonces, yo los invito no solo a que derrumbemos esos nehustanes actuales que tenemos hoy en día, sino que descubramos esos mandamientos que han sido enterrados. El rey Josías, cuando buscó, estaba queriendo ordenar su reino, encontraron en el libro la ley y lo empezaron a leer, y él se rasgó las vestiduras, que era una señal de dolor o de preocupación fuerte, una angustia, cuando descubrió que no estaban llevando a cabo la ley de Dios. No solo se trata de derribar falsas doctrinas, falsas enseñanzas, sino de descubrir cuáles son las correctas y cómo podemos amar a Dios de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. No de acuerdo a la voluntad de los pastores, de los predicadores, no de acuerdo a mi voluntad, porque dijeran, no, pero no se trata tampoco de mi... Alguien va a decir, no se trata de obedecerlo de acuerdo al muchacho del video. Bueno, no adoren a Dios de a mi manera, pero aquí está. Por eso a la mitad del video, o a veces más de la mitad del video, está puesto solo la Biblia del oso. Digo, si no quieren hacer caso a lo que yo digo, bueno, a él sí háganle caso a la palabra de Dios. Yo solo soy un mensajero. Yo solo soy, pues, como el servicio postal. Yo solo soy el que entrega la correspondencia. El mensajero es Dios. O sea, el mensaje es Dios. Por eso dice la palabra en San Juan que el verbo, o sea, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. San Juan 1:14. Entonces, cuando uno lee la Biblia, está leyendo a Dios. Y hay que tener cuidado de leer a Dios y no leer a Aldo, no leer a los predicadores meramente. Que no estoy diciendo que todos los predicadores estén mintiendo. No estoy diciendo eso. Y no quiero dejar en claro eso. Estoy seguro que la mayoría son buenos, o muchos son buenos predicadores, o sea, son bíblicos, son hombres honrados de Dios, y los pastores también entregan sus vidas también para la honra y gloria de Dios. Pero hay que escudriñar siempre cuando uno está enseñando lo que Dios quiere, porque hay que entender algo. Una enseñanza jamás se queda en lo teórico, siempre llega a aplicarse en lo práctico, y ahí es donde se ve reflejado lo que creemos. Yo no hago algo si no lo creo en la teoría. Nadie hace algo por mero instinto. Todos hacemos algo en la iglesia, en el templo, porque lo creemos en teoría. Entonces, con lo que creemos en teoría, siempre es importante llevarlo a la práctica, si es que de verdad lo creemos. Bueno, gracias por quedarse en este video hasta el final. Creo que es el video más largo que he hecho. Y espero ver que los bendiga. Que va a ser difícil, y creo que es difícil, aún para mí es difícil, deshacerme de varias creencias que se me han enseñado o que yo he aprendido tal vez, pero que no vienen basadas, apoyadas en la palabra de Dios. Pero Dios es bueno, Dios es santo, es misericordioso y nos ha dejado su palabra, y miles de veces seguiré dando gracias a Dios y al hermano Casiodoro de Reina, que fue el que hizo esta versión, porque aunque hubieron muchos reformadores que empezaron a traducir la Biblia, Martín Lutero, por ejemplo, William Tyndale, pero ellos no podían ayudarnos a nosotros los que hablamos español, porque ellos no hablan español. Ellos tenían que traducir la Biblia a sus idiomas. William Tyndale bendijo y sigue bendiciendo a los angloparlantes. Martín Lutero bendice y sigue bendiciendo a los que hablan alemán. Casiodoro Reina nos bendice aún a los que hablamos español. Y Dios bendiga a Casiodoro Reina ahorita que está en su presencia, y espero un día poder verlo en persona y dar las gracias por el gran trabajo y sacrificio que hizo. Y así poder no solo derribar falsas enseñanzas, sino descubrir cuáles son las correctas, y no solo quedármelas en la mente y nada más de corazón, sino que eso se refleje en mi diario vivir. Gracias por quedarse hasta aquí. Espero que este video los bendiga grandemente, y espero que esto los edifique un poquito más, aunque sea un ladrillo nada más de enseñanza, pero que de verdad los edifique, que crezcan un poco más en la palabra de Dios. Síganla estudiando, sigámosla estudiando donde estemos, y espero que sigamos acercándonos
a la estatura perfecta de nuestro Dios y que podamos estar de acuerdo a su voluntad. Dios los bendiga y los guarde grandemente.